Hermano, hermano. cuéntame, ¿qué historia subversiva nos traes hoy? Hoy te traigo una historia de un personaje, una figura clave en la historia del entretenimiento. La sátira y hasta el poder. Los bufones. Los inventores del... ¿Quiénes eran? ¿Por qué podían decirle la verdad al rey? ¿Y por qué desaparecieron? Y no hubo más... Hubo... Literal. Sí. A esa gente la picaban duro. Sí, pero se viene un tema interesante, un tema bueno de si hay alguien que diga, verga, sí es verdad. ¿Y esa gente qué es lo que es esa gente? Exacto, ¿eh? Exactamente. Y los bufones no es tu comediante favorito al cual sigues. Él es la evolución. Él es como la digievolución. Sí. Sí, como quinta fase, una verga así, demasiado adelante. Goku con el pelo naranja fosforescente, con unas mechas, pero hasta el culo. Haciendo dueto ahí con Kevin Hart. Sí, Así, sí. en un estadio dando un chiste ahí. No, Increíble. pero bueno, cuéntame. la historia de los bufones, su origen, como te venía comentando, todo, la info que se necesita, porque la historia es extensa. Claro. Tienen personajes muy míticos también, ¿verdad? Que eso luego se puede investigar a profundidad y comentar con más especificidad. Claro, es un personaje que ha existido durante la historia con diferentes nombres, diferentes formas de verlo, diferentes términos e incluso diferentes actividades por lo largo de la historia. Pero estamos hablando historia, no de hace 2 semanas, ni hace 10 años, ni hace 100, ni hace 500 años. Es un verguero. Sí, exacto. Como decías vos, o sea, todos no, o sea, hay diferentes tipos que después más adelante los vamos a ir tocando, que todos no tienen el mismo fin. Claro. O sea, no todos, o sea, sí animan, pero no de la misma forma. Exacto. No todos tienen la misma rutina, no todos son tipo comedia hablando. Claro. No. Pero bueno, sino contame. Bueno, ¿De mira, dónde viene? ¿Cuál es el mira, origen o lo raíces- más que se tiene? Bueno, mira, las raíces antiguas, las originales, ¿verdad? Son desde Egipto y el Imperio Romano. O sea, como siempre hablamos en este podcast, nos organizamos. Egipto, en su peak, tipo 2000 años antes de Cristo. Bueno, igual estuvo en su peak con Mohamed Salah ahorita. 100%. Pero digo, o sea, en esa parte estamos hablando 2000 años antes de Cristo, época que estaban en el gran imperio egipcio. Sí, O sea, ya es esa época. exactamente. Pero su figura fue consolidada en la Edad Media europea. Ahí fue donde se medioevo. consolidó, donde se convirtieron en partes de las cortes reales y nobles. El término bufón viene del italiano bufare, que significa, o bufare, que significa hacer muecas. O sea, el moriquetero, digamos moriquetero. así. El chamo que hace moriqueta. El chamo de Jim Carrey. Está ahí, claro, alta referencia. Sí, el sí, verdadero hacedor de muecas. El Ese es el Milcara. verdadero hacedor de muecas. Está O sea, claro, que de ahí ¿no? viene Gianluigi Buffon. Para pensarlo. Ese con doble F, pero activo. Mira, vamos con ¿para qué servían? O sea, ¿qué utilidad le daban las cortes reales y los imperios, o sea, y el imperio romano en ese momento que lo utilizaban y también los egipcios? Ok, pero para hacer un corte aquí antes y por algo que he entendido, por lo que también investigué, obviamente el bufón es una figura que forma parte de la monarquía. No principalmente, pero esto no es alguien que estaba por la ciudad jodiendo la paciencia, este no es un pana que estaba en un stand-up comedy. Sí. Estamos hablando de una figura la cual el que la utilizaba constantemente para su placer, beneficio, lo que sea, era la monarquía. Exactamente, no andaban por ahí en la calle haciendo comedia para ganar plata ni haciendo reír en un semáforo. O sea, que Exacto. no habían, pero es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero sí tenían varias funciones, ¿verdad? Y aquí, mira, te las voy a nombrar. La principal siempre fue la del entretenimiento, que era divertir a la nobleza con chistes, imitaciones, músicas, acrobacias, muy ese estilo de circo, lo que se conoce ahora como el circo. Claro, era que como... luego lo vamos a tocar porque evolucionó también una parte de eso. Era como lo que hoy en día un circo unipersonal. Exactamente, para tu beneficio propio. Claro, porque Para al tu fin y al cabo entretenimiento. los reyes al tener tanta plata y tanta vuelta, ellos decían, verga, ¿por qué no traemos un pana que nos divierta? Y full.
Sí, aunque más bien en esas épocas vos trabajabas casi que obligado para la realeza. Lo único que vivías ahí tenías varios beneficios, que si vivías en un lugar bueno, tenías comida y eso, pero no creí que era un trabajo pago tipo como ya después más adelante empezaron a evolucionar las monarquías y eso, que contrataban arquitectos, ingenieros Claro, para hacer claro. cosas, ¿sí me entendés? Y Ok, esto era ok. obligado. Sí, igual. Obligado igual, porque si no por te lo que cortan la estuve cabeza. por lo que estuve viendo, también la monarquía agarraba de bufón a una persona que le pareciera divertido. Tal vez no cantaba, tal vez no bailaba, tal vez él no quería ser bufón o agarrar esa fórmula para poder meterse ahí con él con la monarquía, sino que este pana me da risa, este pana viene para acá para nosotros. Exactamente, la utilizaban en ese momento era obligatorio prácticamente si no te cortaban la cabeza. Claro. Entonces, bueno, hay otras labores que realizaban otros bufones, que era, por ejemplo, la crítica social encubierta. Eran de los pocos que podían burlarse del rey o decir verdades incómodas sin castigo, usando el humor como escudo. Algunos. Claro, ya los panas estaban a un nivel de Este era un cierta tipo, ajá. confianza. Llegó a un nivel de cierta confianza con el rey, que es como le puede decir al patrón, patrón, usted le huele el culo. Y él te dice, sí, pero alguien más dice esa vega y le arrancan el pellejo. Exactamente, porque no es su labor como tal. Exactamente. Él tiene un poco de ventaja porque está para eso. Claro, y podía hacer chiste de las mismas personas familiares del rey y toda esa verga, y él entendía como, bueno, él se puede burlar de mi mujer, pero es él nada más. Exactamente. Increíble. Alivio de tensiones. Se le usaba para levantar el ánimo en tiempos difíciles o ceremonias largas. Wow. Sacar, entretener. Pero Exacto, sale a entretener a la visita. No, es que acaba de pasar, no sé, el atentado de las Torres Gemelas. Papi, te toca hacer unos chistes para subir el ánimo. Y el coño, que marico, pero si hasta yo estoy triste, weón. O sea, ¿vos crees que es esto, me entendés? O sea, perdieron una guerra. Y este chamo, que papi, vení para que te lance unos chisticos. Verga, marisco. Mírate esta. Acompañamiento personal. A veces eran consejeros informales o incluso amigos del monarca, sobre todo en momentos privados. Ok, no se volvían amigos, sino que un amigo ya lo agarraste de bufón. Es como que, papi, yo ya estoy en la monarquía, llégate para que trabajes conmigo dando risitas. Exacto. Si veis si por ejemplo nos ponemos a repasar películas que hayamos visto o caricaturas o comiquitas así que hayamos visto que tengan ese toque medieval de la época medieval europea y toda esa época, prácticamente los bufones siempre eran los que estaban fronteando así al visitante, que lo atacaban diciéndole, jodiéndolo o chalequeándolo. Claro. Y el rey como que tomaba mucho en cuenta lo que decía el bufón, porque muchos de los bufones también eran, o sea, todos tienen... Esos bufones de antes, más adelante voy a describir cómo eran. Okay. Sobre todo uno que voy a nombrar que es muy histórico. Okay. Eran muy audaces. Esa gente era unos aviones. Eran esa gente pila. no, pero demasiado. No es como creen que son los bufones. Los bufones podían liberar tensiones Claro. de reyes que tienen peos entre ellos. O sea, estos eran gente palabrera full, súper audaces. Se lanzaba un HH hecho el huevón. Ajá. ¿Sí me entiendes? Gente bien. Increíble, que claro, se la porque sabía. al fin y al cabo, para estar en esa posición hay que ser audaz. Para cualquier cosa cercana de la monarquía, como los presidentes hoy en día, vos tenés que ser audaz. O sea, en todo aspecto. O sea, hoy en día y toda la vida, los líderes de poder nunca se han rodeado de huevones. Cuando se rodean de huevones no dura mucho. Ok, exactamente. No eran solo payasos, entretenían, pero también criticaban. Importante. Usaban el humor para decir verdades y muchos de ellos fueron bufones. Hubo muchos bufones en la historia que fueron históricos por los grandes consejeros que fueron para la monarquía en la que sirvieron. Qué arrecho. Claro, porque también tengo entendido de que ¿por qué eran buenos consejeros? Que es una buena pregunta. Porque al fin y al cabo el bufón no viene de la realeza. El bufón llega a la realeza. O sea que el pana conoce el barrio. Él es la conexión con el pueblo. Y como él conoce el pueblo, digo el barrio para joder, pero o sea, como él conoce el barrio, el pueblo, la gente, si viene y te dice, marico, mira, ¿por qué hay tanta sal en el piso? Venga, porque la gente le echa sal al pan para que sea no sé qué mierda. Y es como, venga, no sabía eso. Papi, es que yo pasé por esa. Exactamente. Claro. No, y ¿cómo se llama? Y hay muchos, vi muchas historias que cuando estuve investigando de bufones que tenían, o sea, que hacían mucha crítica de cómo estaba la economía y eso. Claro. Y como se reía, él lo tomaba,
o sea, rompía como esa pared, Claro. era más fácil asimilarlo para la monarquía Coño, y el rey, como amortiguaba. para decir, exactamente, como que decían como que, verga, nos estamos pasando, nos van a quemar la aldea. Claro. Una verga así, ¿sí me entendéis? Claro. Aquí nos preguntamos, ¿dónde estaba el bufón de cuando hicieron la Revolución Francesa? A ese lo picaron, ese fue el primero que picaron. Va pues. Ese fue el Mira, primero. te voy a contar rapidito la historia del bufón Triboulet de Francia. Ok. Rapidito. Una pregunta. ¿Tiene más cosas que puede hacer el bufón? Porque también estuve leyendo y dando para ponerle extra Sí, en las no, tengo actividades. otras cosas aquí, pero- Extra las actividades también eran mensajeros. También Sí, eran personas claro, que llevaban eran mensajeros, sí. a varias partes. Y el problema es que ellos también tenían el riesgo de que vos llevas el mensaje que, compadre, mira, el rey Leónidas quiere que vos hagáis tal cosa. El coño, no, decirle, no le digas nada, te voy a matar, para que sepan que si no llegó el bufón es porque aquí se prendió la guerra. Y no es el mismo ejemplo, no es el mismo personaje, pero si alguien vio 300, el mensajero fue el que le dijo que, papi, mira, hay un brother alto, arrechísimo, que quiere hacer un pacto con usted. Y el coño dijo, mátenlos a todos. Y ahí fue cuando otro dijo, mira, no llegó el mensajero. Ya sabe que lo picaron, estamos en guerra. Claro, él no era un bufón, pero es un ejemplo, Sí, sí, de, doy un ejemplo del de mensaje mensajero. Y y eso la le pasaba respuesta mucho a los de... bufones. Sí, eso le pasaba mucho también, pero eso entra en un tipo de bufón. Exacto, Sí. exacto. Digo, es el de que eran unas actividades que tuvieron muchos bufones y pasaba mucho esto. Pero exacto, el mensajero siempre existe. Exacto, Ajá, mira, contame del escúchate pana este. El bufón Triboulet ¿Qué es francés? de Francia, sí. Triboulet. Nacido como, Triboulet. nacido como Nicolas Ferrial en 1479 en Blois, Francia. Fue un bufón que sirvió en las cortes de los reyes Luis VII, no, Luis XII y Francisco I. Ok. Su figura destacó por su aguda inteligencia y su capacidad para desafiar las normas sociales a través del humor. Y traje dos anécdotas muy célebres de él, de cómo zafó y historias que están escritas y ilustradas por la historia de él. Ok, claro. Una que se llama La Palmada al Rey. Durante una audiencia con el rey Francisco I, Triboulet le dio una palmada en el trasero, le dio una nalgada al rey. Ante la furia del monarca, ¿verdad? El bufón respondió, lo siento, majestad, no los reconocí, lo confundí con la reina. Esta respuesta tan audaz le permitió salvar su vida y seguir en la corte. Yo en mi Wow. deducción de la respuesta es porque siento que en esa época como que los reyes se vestían iguales los dos. Sí, en unas batas, Siento. una tela, una verga. O en una forma de joda, para joderlo. Sí, también es el chiste que, ay, perdón, pensé que era su mujer, parece una señora. Ay, el coño, bueno, sí, tenés razón, echamos en la crita. Mierda, pero hay que tener buen par de bolas, ¿sabes? Para hacer esa, porque yo me imagino, tipo Game of Thrones. O sea, porque esos son los castillos que yo pienso. Está el rey por ahí, y pasa Khaleesi, y pasa. No, ni siquiera Khaleesi, tiene que ser un rey. Pasa cualquiera de los catires, le mete una nalgada y que, ay, pensé que era tu mujer, el coño, como, ay, pendiente, porque puedes amanecer sin cabeza, compadre. Está ahí claro. Mierda, Mira, weón. esta segunda se llama La amenaza de ejecución. Se ve que este marico jodía bastante a Francisco I. Este también fue con Francisco I. El rey Francisco I, molesto ya por las bromas de Triboulet, Qué maldito. le ofreció elegir su método de ejecución. Qué maldito. Triboulet, con su característico ingenio, pidió morir de vejez, lo que hizo que el rey lo perdonara. Le dijo, ¡Maldición! ¿cómo quieres morir? Y le dijo, de vejez, está bien. Marico, Muchas el mejor gracias, rey. comeback de la historia, huevón. La o sea, bestia. la gente cuando se la da de audaz y que... No, si un mago te pide, un genio te ofrece 3 deseos, ¿qué le pides? Bueno, 3 deseos más. No, este chamo dijo, ¿de qué queréis morir? De vejez. Quedó así. El rey quedó y que, maldita sea, lo odio. ¿Hasta cuándo? Ahí vamos a poner la imagen porque ahí la traje. Va a estar Marica. aquí. Pero es que imagínate que te jodiendo tanto como el bullying La del bestia. colegio y vos estás como, pero si yo soy el dueño del balón, ¿por qué me están jodiendo, marico? Y el chamo papá te rejode y voy a decir, verga. Dale pues, dale, anda para allá. Venga, Dale. ya. Es que ya te jodió, que es como que, marico, bueno, allá. Marico, es como un Ya te vigilante, jodí. güey. Un vigilante que va a decir, señor, no, bueno, tú sabes que... Tienes respuesta para todo. Marita sea, marico. Bueno, mira, vamos a repasar en los países donde existieron. Donde Ok. hubo registro o
algo similar a un bufón. Ok, o sea, un ¿Verdad? personaje que al menos cumplía las características de... Exactamente. Mira, vamos a comenzar por Europa. Estuvieron tanto en Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia y Rusia. Fueron Ok. en Europa, esos fueron los países donde estuvo. Europa del Este y tiramos Rusia, que está allá Sí, en por casi eso, el oeste. exactamente, por eso es la mayor, Del oeste, perdón. lo que iba a comentar, que la mayor cantidad o los primeros donde hubo ilustraciones y registros de un bufón fue en la parte esta más de Rusia y esa vuelta. Ah, Por o eso sea, es la Europa parte del más Este. medieval más medieval para el frío para allá metido. Coño, pero es que yo he leído historias de esa, la época medieval en esa época y tú decías algo, sí, los españoles, los franceses y los ingleses una loca, pero cuando ves que sí Rumania y esa tipo decís, pero usted, ¿qué está un juego? ¿Qué servidor de juego es este, marico? Se metió en Dark Maximum Dark. Papi, turbio ese servidor, papi. Por eso, Denso. por eso es cuando agarraron África, fueron los más turbios. O sea, Claro. ni los franceses se pasaron tanto como los belgas, por ejemplo. Se Marico, volvieron esa es gente- locos. sí, Aunque sanguinaria Bélgica mal. creo que no es Europa del Este, pero ustedes me entienden. Sanguinaria mal. Mira, en Asia, en China, existían figuras similares llamadas Yurren. Yurren. Ok, pero te lo acepto porque No conseguí en Asia, foto, marico. Me costó mucho. Creo ni que no hay pinturas ni nada. ilustraciones. Yo a ver si consigo una para aquí. Hay Si que, no, hay que imagínenlo. hay que buscar cómo se escribe en mandarín bien para que, ¿cómo se llama? Para que te salga al menos una ilustración en Wikipedia. Lo o algo. interesante de eso es que ya va, los asiáticos son muy buenos entretenedores. Son una persona que están, o sea, no te voy a decir si más que Occidente, no me importa, sino que digo, de verga, vos sí cuando hacen tipo el año nuevo chino, que hay como 20 chinos llevando que si un dragón, una verga así, Ajá. y esa verga la hacen desde Mulan. Sí, ¿entendés? desde antes. O sea, eso es, entonces la figura del bufón seguramente en muchas, como tipo lo del chiste de Mulan, seguramente en Mulan hay un bufón y no sabemos. Es como O el sea, cómico. Siempre tiene que haber alguien que entretenga. Un Claro. host, algo. ¿Sí me entendéis? Exacto. No siempre, obviamente no siempre es en la parte de la comedia, pero esa es la parte que más rompe el hielo y como que une más a la gente de cierta forma, porque la vibra se pone más Claro. feliz. ¿Sí me Que entendéis? ojo, voy a dar algo que se me acaba de ocurrir en este momento para Dilo. agregar. ¿Sabéis qué personaje, o sea, la figura de un líder con la figura de un bufón consejero de lado, Ujú. que, ok, puede ser histórico, puede ser de medioevo, no importa. Pero si te pones a ver una de las grandes películas de comedia llamada Austin Power, Ajá. que este marico hace todos los papeles él, Sí. si tú te acuerdas, está Mini-Me. Claro. Y Mini-Me es como el consejero que a uno le da risa y a él también le da risa. Si tú te pones, porque así Sí. Mini-Me hace una cosa y él se hace así como... El doctor Malito a veces lo ponía ahí que, distráeme. Y lo ponía a hacer cosas Exacto. para que, y él, Y me sorprende, Sí, sí. y uno de los detalles más arrechos, que más allá de, porque agarra un enano porque un chamo con enanismo que da risa, sino que es, ya va, históricamente muchos bufones eran personas con problemas físicos y enfermedades. Ya vamos a yo sé repasar que iba a los llegar tipos. allá, pero estoy pensando en esa vez que voy a decir, ver qué arrecho que este pana, hasta en ese detalle, él tiene como un personaje al lado, o si nos vamos al clásico que ves otra esquina, el que vio Hércules, él tiene dos bufones ajá. que son sus consejeros, son los chamos que están a mano derecha de él, pero dan risa. A veces dan más risa el de la pantalla, tal vez a Hades no le da risa. Pero a eso es lo que voy de que el personaje que hay en el lado es tan histórico que lo tenéis en mitología, lo tenéis en historia y lo tenéis en escritura y tanto que le pusieron un nombre bufón, que se lo terminaron poniendo, o Joker. Joker. Jitters. Cheater. Haters. Cheaters. Heath Ledger de Joker. Mira, en la América precolombina, Ok. algunas culturas como la azteca y la maya tenían personajes que entretenían a los nobles con bailes y juegos, Ok. aunque no eran bufones en el sentido como el europeo. Pero seguimos teniendo el mismo personaje de alguien que entretiene, puede ser consejero o es cercano a la realeza, porque decimos, me dijiste la azteca Y la maya. La azteca y la maya, o sea, las dos mexicanas. Sí. Y son dos grandes imperios. Probablemente en la Inca haya uno que nosotros no sepamos. Los o hay un guatemaltecos también se van personaje. a poner bravos, son los hondureños. ¿Cuáles son los que No, tienen los incas parte son de los de Perú. mayas? No, pero no, los mayas. Aquí hay una parte maya que conectas con Honduras o con Guatemala. Ah, claro, porque los mayas están en no. el sur, se supone que es Yucatán hasta la parte Pero de hasta Chiapas. abajo, ajá. Sí, y que al se fin y al cabo conectan antes era lo con- mismo. Ajá, exactamente. Exacto, sí, es que por eso lo digo, que es como que ha hecho que los dos grandes imperios, al menos de América, de los más grandes, además del Inca, Ajá. también Tenían. tenían un registro de que alguien estaba jodiendo la paciencia. En el de Inca no me salió nada. Pero Más- seguramente solamente se- no hay registro.
pero te puedo asegurar que como todo imperio tenía a alguien. Alguien, sí, lo que pasa es que por lo menos aquí destaca eso, hace énfasis en eso, que no era el mismo sentido de lo europeo porque no era alguien sometido Exacto. ni con esa malicia, sino que era alguien que era para momentos en donde había que tener, donde tenías visitas y eso, Claro. y ese tipo de cosas, que si un casamiento, ese tipo de cosas. Pero Tenías qué alguien que arrecho porque- entretenía al público como un cantante, Exacto. por ejemplo. Yo he ido para las pirámides aquí en México, he ido para templos, tumbas, veras que hay. Fui uno en Querétaro, he ido para varias partes. Y nunca han mencionado a ese personaje. Pero qué arrecho que sigue existiendo. O sea, Sí, qué arrecho que exacto. existió, existe y va a existir hasta siempre, ¿me entendés? Exactamente. ¿Cuándo dejaron de existir? O sea, como bufones. Exacto. Ok. El declive en el siglo XVII y XVIII Como fue en el, 1600. ajá, exactamente, fue en esos dos siglos cuando las cortes comenzaban a modernizar y la figura del bufón, o sea, se empezaba a modernizar y la figura del bufón fue considerada ya como algo antiguo. ¿Sí me entiendes? Ya. Como Porque- medio esclavista. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ilustración trajo una visión más seria y racional del poder, desempleando a los bufones por artistas profesionales y actores de teatro. O sea, yo ya no agarro un pana que me divierte. Yo ya contrato una orquesta, contrato a un agente de grupo de teatro y ya me entretienen a mayor escala, más allá de simplemente que hay un solo pana ahí. Que tal vez a veces recae toda la importancia en uno solo, sino que es una banda de contratos. Se volvieron outsourcing. Exactamente. Su espíritu sobrevivió en el circo, en el teatro cómico, los payasos y las comedias modernas. O sea, lo que se empezó Claro. a evolucionar como lo que es stand-up ahora. O sea, Ok, claro. hay una rama de donde sale este tipo de entretenimiento. O sea, no del personaje bufón. O sea, el bufón es el personaje que representa ese como ese entretenimiento. Sí, porque un gran cambio que hubo... Pero evolucionó. O sea, exacto. Un gran cambio prácticamente es el de yo me doy a un público, que esto también existe desde hace mucho tiempo, pero esta vez en tarima. ¿No? O en tarima o en una cita específico. Y después es lo que es una tarima, que es prácticamente una obra de teatro o alguna sátira, una algo así. Después pasan a solamente ser sátira y es una sola persona o varias, que puede ser un stand-up. O sea, es lo que ha evolucionado estos últimos siglos, por así decirlo. Exactamente. Y como pregunta para el público, Ok. ¿el bufón murió o se transformó? O eres tú, ¡Uh! pedazo bufón. Sapo, quítate la careta, disfraz. Mano, deja de bailar así, mano, que parece un Yeah. bufón y no ya en El Luigi. chamo cada vez que fuma le da la del payaso. No ganaste la Champions por bufón. Ah, pendiente, ¿viste? Ajá. Bueno, pero para ir finalizando, ¿verdad? De mi parte, te voy a dar los 5 tipos de bufones que había, Ok. ¿verdad? Vamos a comenzar con el bufón profesional. Ok. El primero, el más histórico, que fue contratado por su talento cómico, las habilidades escénicas y la música. O música como tal, es este tipo de música que era como un tipo de trova, por decirlo de algún ejemplo. Como la trova que podía cantar y rimar haciendo chistes. Improvisando incluso. Improvisando Arrecho. incluso. Sí, tocaban temas, hacían reír, puede ser que, no sé, haya pasado algo divertido, hizo un coro o cantó algo similar a eso que rimaba. Claro. Y le dio risa y entretenía. Sí. ¿Ok? Aquí vamos, con el bufón natural. ¿Cómo es denominado en la historia el bufón natural? Estas son las personas que tienen discapacidades o condiciones físicas mentales, que en esa época eran vistas como graciosas y explotadas por entretenimiento. Wow. Las que mencionabas ahorita. Que ojo, el avance al fin y al cabo, lo que llamamos la evolución, que fue lo que pasó con los circos. También a la gente le gustaba ver personas con discapacidades, personas que salían de lo común, personas que sí con una o dos personas unidas, o una mujer con barbuda, el clásico chiste. Claro, exactamente. Pero Es son que, personas naturales. exactamente, este tipo de bufón fue el que evolucionó aparte del circo. Qué arrecho, weón. ¿Sí me Que entiendes? ahí voy a dar un dato aquí, babito, sacando pura película y locura. La gente Volvemos no a quiere 300. Si se acuerdan de 300, el rey, que no me acuerdo cómo se llamaba, este otro pana, él tenía a puras personas, no solamente su ejército, tenía muchas personas con discapacidades alrededor. Ajá. Incluso él agarra al pana que quiere ser pana de Leónidas y que es el que tiene como una deformidad
y él lo agarra y lo acepta. Pero él tenía como que... Estaba rodeado de bufones prácticamente. O sea, el carajo de él es como que dijo, yo voy a agarrar a todas las personas. O sea, tenía un excite en esa época con las personas con discapacidad que hoy en día son que sí, no sé, Nacho Redondo. Pero hasta ahí. O sea, pero lo digo de que es un pana que es ese chiste, pero no todo el mundo está como pendiente de ese chiste. Incluso la gente hoy en día está como que más... No haga chistes que se sienten mal. Y bueno, pero no lo estás involucrando en la conversación. Exactamente. Y más o menos, lo que pasa es que eso pasaba antes, que es más o menos el declive. Claro. Que por eso pasó luego la forma de tener poder. En esa época a lo mejor era tener demasiados bufones y gente así de ese tipo, porque tenías demasiado poder y de todas las formas tenías gente. Es que ya no tengo plata y tierra, ahora tengo plata, tierra y gente. Y gente. Por eso es que evoluciona después a tener ilustradores, pintores, Claro. Actores de teatro, músicos. Y no es que avanzó el arte, avanzó el entretenimiento. Sí. Porque el arte y la pintura eso existe desde hace mucho antes, pero el tema de entretenimiento, me imagino que el tema de consumir entretenimiento para las personas, a lo que les gustaba y lo que evolucionó, se fueron adaptando tanto los bufones como todo el mundo. Y eso viene categorizado por poder. Entre más tenéis más caros son. Por eso es que tenía a lo mejor el tanto. Viste que estaba todo lleno de oro, tenía unos aretes de oro, piercing de oro en la nariz, full, tenía todo era de oro. Él era que sí, moreno que gold, así, arrechísimo. Literalmente, ¿te acordáis? Bueno, si recuerdan era más o menos así. Porque esa... Bueno, te voy a poner una imagen para que... Exactamente. Una imagen esa cultura que él representaba, que ahorita no me acuerdo, que estaba luchando y estaba también montando su imperio porque estaban conquistando tierra, ellos lo demostraban de cierta forma. La parte europea era que si con puro comer de mierda, que si hartazón, sexo, porque alcohol, era lo que costaba que hubiese en la pobreza. Y si tenías más, por eso es que los reyes de antes, todos veías la foto y todos eran gordos, porque la obesidad formaba parte de la buena, que estás bien económicamente y eres una persona estable y saludable, sobre todo saludable. Se creía que era saludable estar así. Yo creo que esa mentalidad cambió que sí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, no digo cambió justamente después, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente pasó mucha gente hambre, que antes vino Mao Zedong, que también mató de hambre, que antes vino Lenin, que también mató de hambre, y bla, 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 todos los panas que se volvieron crazy. Ya después era la época que nosotros también somos esa generación de que no está gordito, está sanito. No, que coma, que esté gordito para que esté bien sano. Es como una mentalidad de coño, que estáis flaco, estáis jodido. Exactamente, pero también porque lo asocian con la pobreza y desnutrición. Por eso digo, después claro. Porque hoy en día ya, al menos el tema de la alimentación, no es que no haya pobre ni gente que no está pasando hambre en el mundo, sino que digo que se ha globalizado tantas cosas en la cual ya ese no es el fin. Ya todo el mundo sabe que, bueno, tener una buena condición, físico, tal verga, Virgo, como proteína. Exactamente. Mírate bufón político o crítico. Usaba la sátira para hacer comentarios sobre la corte, política o sociedad. Wow. ¿Sí, yo estoy sacando puros personajes que piensan por cada tipo. Dentro de mi análisis, este es uno de los... este es el bufón como con más intelecto dentro de las categorías de bufones. Para mí, en este momento, yo estoy pensando, o sea, en todo lo que evolucionó, pero por ejemplo, Zelensky, el presidente de Ucrania, era comediante. Exacto. Y sí, la evolución del bufón terminó siendo un comediante. El conde del Guácharo fue un carajo que es comediante y ha estado en la política. Y tenemos el clásico venezolano René Tolina, que era un comediante, pero también un intelectual. O sea, era comediante porque sabía entretener, tenía un programa de televisión, el Toddy, boom, boom, la verga. Pero es una gente que si el otro día mañana se lanza presidente, le puede echar bola también. Exactamente. Wow. Esta gente yo creo que lo que hace es que también tienen como lo que decíamos, tiene una conexión entre el pueblo y estar dentro de la cúpula. Claro. Que como que entienden los dos sectores y tienen una vista macro más general que lo que la puede tener la realeza en ese momento. Por eso muchos de los que fueron históricos en varios imperios y en varias monarquías, claro, eran muy famosos por los consejos que daban. Claro. Por eso lo de, por que eso es arrecho lo porque entre las ramas de entretenimiento que llevaba el bufón, que fueron avanzando, me gustaría pensar qué otra rama de esta parte del arte o del entretenimiento, más que nada, terminó siendo algo tan alto como, por ejemplo, los comediantes han llegado a estar a un punto alto en la política. Y bueno, el comediante más arrecho de la historia tiene que ser Zelensky, que llegó a ser presidente. Claro. En plena guerra, en pleno peo, ¿no? Pero digo, por ejemplo, actores, cantantes,
O sea, claro, vos tenés a Arnold Schwarzenegger, que creo que fue, que fue alcalde muchos ratos en California. Ese es un pana de entretenimiento que llegó a esto. Músico que ha llegado tan alto, no me acuerdo en este momento, que sí, Bono. Hasta ahí, una Claro. verga así loca. Pero que ha hecho que o sea, se sigue teniendo la figura de que el que entretiene, de una forma u otra, tiene que ser audaz. Sí, y O sea, y muy inteligente y tiene que tener un tacto muy suave. O sea, tiene que exacto. muy de seda, Es así, el algo popular, así. el que uno dice, sabe hablar con los pobres, sabe hablar con los ricos. Sabe hablar con el Exactamente. poder, sabe hablar con los malandros. O sea, es una verga de que hay que ser audaz. Ojo, no toda la gente que entretiene es audaz. No, pero estamos hablando de los que tal, ¿me Claro. entiendes? Es que Ese punto. o sea, como lo veo yo, el comediante como tal tiene que tener tiene que tener una comprensión del contexto y de todo. Porque Un poquito de cultura general, exacto. de ahí, o sea, y de ahí va, es donde saca El chiste, la el sátira de chiste. romper Ajá, lo de lógico. eso se puede volver una historia o se puede volver un chiste que represente eso que todos pueden sentir en algún momento, pero te lo está trayendo con un mensaje que es cómico, que te va a causar Claro, un efecto de felicidad y alegría que para eso fuiste, pues. Porque si exacto. fuiste para entretenerte, bueno, De bola, ahí vas a exacto. conseguir desde chistes normales o como comediantes más políticos, comediantes más de humor negro, comediantes más defensores de algún tipo de ideología. A mí me gusta mucho la comedia inteligente. Yo soy un gran fanático de Laureano Márquez, por ejemplo. No son muchachos como los del Cuartico. Están haciendo unas estupideces. O ese muchacho, el rubio, el gordito, ¿cómo se llama él? José Rafael Guzmán. Eso es pura comedia basura. A mí me gusta un chiste que me haga pensar, que me haga salir de mi realidad. Dijo un señor, no sé, en un post de Facebook. Mira, vamos con el bufón musical, que este es básico, que se destaca en saber tocar instrumentos y cantar canciones cómicas. ¿Sí me entendéis? Es como un Claro, trovador, tiene claro. que saber improvisar y tocar o sea, por lo general siempre tenían como el banjito, ese tipo de... Un Hay unos que instrumento que tenían llevar. panderetas, otros unos tipo acordeones, Claro. y sí hubo varios que flautas, o no sé si son clarinetes, tendría que ver a alguien que me Sí, diga para nada. poder alimentar la comedia como tal. Exacto. Porque estos son tipos de música que se ponían a darte un show con instrumentos que a lo mejor lo Claro. acompañaban otros bufones que le hacían coro o tocaban otros instrumentos, ¿verdad? Y el vocalista por lo general siempre rimaba o cantaba algo Hacia ya trova, preparado en exacto. base a algo para ese momento entretener que rimaba, o sea, rimaba con algo que terminaba siempre en comedia. Qué arrecho, ¿Sí me weón. entendéis? Qué arrecho de verdad. Porque estar improvisando en esa época con la espada de Damocles en la cabeza, lo que te podía Va, pues. derretir, compadre. Otro bufón que entró de una vez también al universo del circo, que fue muy importante y clásico que van a ver en todos lados también, que es el bufón acrobático físico, que es el especializado en malabares, saltos, muecas o juegos visuales. Juegos visuales puede ser Magia, tipo este tipo de magia, magia, ajá. exacto, pero una magia básica de entretenimiento normal. Claro, es arrecho porque los acrobáticos hasta el sol de hoy en día nos siguen llamando mucho la atención. Yo cuando fui para el Circo du Soleil hace como 6 años, a mí me pareció la verga más arrecha de la historia, ¿me entendés? Una locura, eran acrobáticos, hacían malabares, también había un pana que hizo pimpinitas con un balón, y Claro. no, o sea, era un brasilero que era una fucking locura, ¿me entendéis? Pero lo que digo es como, qué arrecho cómo todo ha evolucionado, y lo de los acrobáticos me parece una locura, que dentro de los acrobáticos hay un tipo de persona, porque me acuerdo cuando fui para ese Circo du Soleil, fui contigo, médico, ahí están los panas que se doblan, que se parten las articulaciones y eso es una enfermedad. O sea, no es una enfermedad, creo que es una condición en la cual tú naces, en la cual tus articulaciones están como medio jodidas, no sé qué broma. Esto ha pasado toda la historia. Yo me imagino que ya desde esa época, si había un pana que decía que mira, y se ponía el brazo a atacar y le decía, vení, vení para que venga para el castillo, Sí, vení. y vivían bien, los trataban bien. Exacto, es Comían que, cuando querían, se la mantenían paseando por ahí, disfrutaban de todas las claro, amenidades, pero ellos no cobraban nada. Todo era dentro del castillo. qué arrecho, porque vos tenés un pan agarrado. Es como hoy en día, vos ser eso, vamos a decir, vos sos un presidente y vos tenés a un comediante audaz, a un George Harris, vamos a poner el ejemplo, y vos tenés un George Harris en tu mano derecha. Vos sabés que ese tipo no tiene más poder que vos, pero tiene su poder. Y que si vos le decís, compadre,
cómate lo que quiere, que hay comida que jode, hay pescado, hay carne, todo lo que se quiere, beba si quiere beber, así que tranquilo. Mujeres, todo así. Mujeres, allá hay todo a ver y tal, así que más tarde sí tenemos que hacer una cosa para que sepáis. Bueno, activo. Y voy a decir, claro, este pana tiene un alto rango, pero sigue siendo un huevón al lado del rey o del presidente en este caso. Exactamente, exactamente. Pero nada, esa es la información, esa es la historia que les traigo acerca de los bufones, para que el que no sabía y el que decía, está interesante, ya sé más o menos algo, aparte de ya Claro. lo visual de cómo los identifica la gente, como dice, claro, yo sé lo que es un bufón. Sí, bueno, entonces aquí Claro. tenemos un poquito más de información para que no esté tan vacía esa definición. Exacto, para que tengan unos datos, por ejemplo, lo del tema de que comían muy bien, estaba viendo también un documental y hablaban de que había mucha gente que se metía bufón así no tuviese mucho talento o empezaba a aprender algo para poder vivir al lado de la realeza. Para Claro. poder vivir bien. O sea, para poder... Vos sabés que si vos entraste en la parte de la realeza mínimo y vas a, tener, a vivir bien, que tal vez puedas tener familia y todo verga, y vas a poder mantener todo ese peo y me parece rechísimo. Exactamente, en base a eso es lo que más o menos te estaba explicando de lo que pasaba en esa época, que prácticamente no le pagaban, Exacto. sino que su trabajo era servir y su pago era el comer, tener tener un techo, Porque tener es un trabajo servicio. más. Ajá, porque eres un trabajo. Es como un mayordomo en las casas de antes que vivían ahí. Literal. Y todos. Y ellos tenían su beneficio, se reunían todos los mayordomos en la noche cuando ellos se acostaban, se reunían, se tomaban sus cositas, tal, Yo creo- y dormían, y al otro día se levantaban todos y todos se conocían, no eran familia, pero todos trabajaban y vivían Claro. ahí. ¿Sí me entiendes? Bueno, es la familia que uno se hace. Pero yo creo que eso fue lo que le pasó a Batman. Ok, Porque Batman tenía a Alfie. Es claro. Alfred, ¿verdad? Sí, Sí, Alfred, sí. Alfred. Alfred. El tema es que Alfred no daba risa. Alfred Exacto. daba muy buenos consejos, pero compadre, no dais risa. Y no bailáis. Aunque no sé, yo creo que Alfred sí se ha lanzado unos bailes vergatarios. Claro. Pero, coño, no me entretenéis, solamente soy puro consejo. Me tenéis loco, compadre. Papi, pero la seña. Echamos sentado por ahí así. Sí, Maldito con el Batman. cafecito. Claro, a lo que yo quería para cerrar así, era que, para que hagamos un ejercicio mental aquí ahorita, en el cual, o sea, prácticamente de las cosas en las cuales entretenía un bufón, digamos, Exacto. todas en una, en las cuales han llegado hoy en día. Por ejemplo, el de cantar hoy en día es un entretenimiento que el humano a nivel mundial vacila. O sea, es algo que no es más allá, más fuera de lo común. Sí, ya es parte del humano la música. Es Es como parte. que no puede. Bueno, Y más allá de solamente la parte religiosa que también se tiene o la parte como de educativa, es la parte de entretenimiento que la música sigue siendo, no solamente la pop, toda, ¿no? ¿Cómo se llama? El teatro, aunque ha variado en sus formas los últimos, tal vez 30 años, quién sabe, digo yo. Yo no soy experto en teatro, pero no todo el mundo va tanto como el teatro. Creo que no tienes como ese tipo, esa clase de antes que vivías como en un campo y decías, no, viene el teatro. O venía el circo y se paraban cerca y todo el mundo iba a tripear por ahí. ¿No? ¿Cómo se llama? Otra que me quedé pensando que me parece una conexión bien loca, el de la improvisación de los trovadores. claro. Porque hoy en día, o sea, parece chiste, pero hoy en día en un entretenimiento bastante mundial es el freestyle. Ajá. Y es gente improvisando. Y vos lo que estás haciendo... ¿Y cuál es la mejor improvisación? Cuando vos te burláis del otro. Exactamente. Y Ya es- sea de la forma que sea, inteligente, básica, pero a la verdad atacáis como al contrincante en este caso, ¿no? Exacto. Por eso es que uno de los que la gente le gusta mucho es Acapela. Claro. O sea, aunque Acapela no es, por ejemplo, como asesino, que es un coño que te va a atacar, que es lo que pasa mucho aquí en México, que no es burlativo, sino que es directo y es hardcore, que eso también es fuerte. Pero el de burlativo a capela, todo el mundo se lo goza porque él te humilla. Es que, O sea, es lo que voy, es que en esa área, cuando está en esa área, por lo menos, por ejemplo, a capela, es como que un comediante rapero. Exacto. Porque te ubica cosas y te las y te las rima en Las rap. identificas, ¿no? Y te las rima en rap, haciéndote una burla, pero no es una burla básica, ¿verdad? Es una humillación. Exacto, no, o sea, no es una burla básica así, sino bien rimada, inteligente, con lo que tiene a capela, que a lo que voy, es que él tiene tacto. Él tiene ese Claro. tacto de que él está entendiendo el contexto y él sabe que si él hablando
o rimando, puede hacer reír a la gente. Puede hacer reír a la gente. Claro. ¿Sí me Exacto, entendéis? porque quiso, no porque dijo dinero, 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 una vez así. Exactamente. Sí, pero no todos los raperos, hay, como decís vos, si veis las competencias de freestyle, por ejemplo, siempre hay mucha gente que lo que está es enfocada en el formato o en atacar al otro, pero están los que son a capela, Claro. que llegan y los que están es vacilando de que llegaron hasta que se van. Y eso se ve reflejado en su freestyle. Porque no todos los raperos, no todos los artistas son sociales. Y Entonces, cuando vos tenías ese tacto social que podí, que está ahí así, jocoso, además. y que esa actitud jocosa de que caí bien y vaina, y aparte lo sabéis, ¿cómo se llama? Lo sabéis proyectar en tu arte. Claro. Y ahí te O sea, ganea la Capela gente. hubiese sido un gran bufón. O sea, con todo el... O sea, está bien, entiendo, ya estamos en el episodio. Comediante dice... No, pero digo, como bufón de la época, pues el pana canta, es audaz, lanza lírica, ¿me entendéis? Seguramente si lo pones a dar unos consejos ahí, coño, el chamo te sabe unas cuantas vueltas. El único problema, que eso sí se me escapa, no sé si por su color de piel hubiese podido ser bufón. O sea, eso no es culpa mía, eso es culpa de los europeos, para que sepan. Pero digo, obviamente, la parte cómica de sentarse a decir una chiste, unas cosas, ya evolucionó lo que hoy en día tenemos como el stand-up, que se ha fusionado con otras cosas. Por ejemplo, el stand-up musical, hay mucha gente que le gusta. Claro. O al menos un comediante que saca un instrumento y hace una verga. Eso es arrecho. Está también el comediante que hace teatro en la tarima o baila. Y, por ejemplo, creo que una de las cosas hoy en día que es el improviso, o sea, o el improviso no, o la improvisación o lo que sea, al menos ese tipo de verga de improvisación, es bastante entretenida porque tiene una combinación de ser audaz y ver qué coño hacer, al mismo tiempo tener un porcentaje de acrobático, que yo diría alto porque esa gente da vuelta y lanza que jode, y es como muchos cantan. O sea, mucha de la gente que hace improvisación o comedia improvisada son muy buenos bufones. O sea, son muy buenos bufones históricos porque tienen que complementar diferentes cosas. Áreas, ajá. No solamente pararme y decir un chiste, pero son como evoluciones. Sí, claro. Sí, por eso es que unos fueron al circo, otros fueron al teatro. Que me hace pensar qué profesión tenemos hoy en día que tal vez se abra de las ramas tan arrechamente en un futuro. O sea, no sé si entretenimiento o tal vez el que edita video, no, ni siquiera no, porque no estoy pensando en la figura. Como el pana que hace podcast hoy en día, tal vez en siglos, el que le gusta hablar como tal, informar o comentar una verga, ya es una persona que está metida en tu cerebro con un chip y es el que se despierta y te dice unas cuantas cosas en una cierta voz, ¿me entendéis? Claro. Pero me parece arrecho cómo ha evolucionado tantas cosas a lo que somos hoy en día y son ramas de lo que hacía uno o un tipo de bufón. Exactamente. Pero bueno, señores, ese es el resumen básico. Sí, es un buen resumen, es una historia bastante cool. Yo estuve viendo, por ejemplo, datos extras aquí lo último, de que el catolicismo tuvo mucha guerra contra el bufón. Incluso la mayoría de los pintores en esas épocas, los que eran apegados al cristianismo, los dibujaban mucho como diablos. Claro. Y tanto, bueno, el que voy a mostrar, el de Francia, prácticamente está más o menos ilustrado así y es gordito. Bueno, exacto. Echale bola que el que Francia es Y, súper ¿viste? católica. Y es gordito. Ah, bueno, comía bien el compadre. Pero, por ejemplo, tenía un problema... Tenía como un títere también. Ahí lo voy a poner. Tenía como un titerito. Los títeres. Bueno, es que vamos a venir con más. Hay que traer el circo, el teatro, el títere, ¿cómo se llama? El ventrílopo. El ventrílopo. Eso es una locurita, porque papá. eso también venía parte de aquello de entretenimiento y hoy en día evolucionó a esto. Música medieval. Cuando estuve investigando para la música para esta, hay unos artistas todos locos. Claro, marico. Que, wow, hace poco me mostró 3, que era la música típica de Alemania. Creo que era de Alemania, no me acuerdo en este momento, soy un demente. Cuando vos la escucháis, es como mucha música norteña. Ah, Josué, es claro, idéntica. de banda, los de ese mismos tipo. instrumentos, el mismo tono, el mismo ritmo. La diferencia es que no hablan mexicano. Claro. ¿Cómo se llama? La mayoría, hay uno muy reconocido, que lo voy a poner en el post, que esa es la música, que tiene una que se llama Danza de Bufones, que Wow. ese es un ruso, el músico, que Increíble. todo es instrumental, ¿verdad? Y él, ¿cómo se llama? ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó.
Bueno, no importa. Lo último que vi, que los últimos bufones... el coño es el mismo que voy a poner, el ruso ese, Ok. es el de la sinfonía del Cascanueces. Ah, ok, claro. Eso es lo que hace brutal. que estaba el Cascanueces. Sí, era ese. exacto. Estaba buscando Y que, si no me equivoco, los últimos países que tuvieron bufones fueron Rusia, España y creo que Inglaterra o Francia. Sí, Una vez así. Fueron las últimas monarquías que aguantaron hasta el final, que eran los grandes imperios en ese que momento. todavía siguen siendo una especie de monarquía, todas, las que acabo de Sí, mencionar, la verdad. exactamente. Mira, te voy a dar el nombre específico del Piotr Ilchit Taishkovsky. Ok, No, ahí aquí voy a poner el ahí lo texto, voy a voy a poner poner, el texto. pero es un señor, es Arrechísimo. un señor, es un señor. Es Pero un bueno, señor ahí. hay obviamente hay muchos más datos por ahí para rebuscar. Esta es prácticamente la historia resumida de los bufones, dependiendo de dónde vinieron, cuáles eran los tipos, o sea, cuáles eran sus actividades, cómo algunos cumplieron actividades, como otros avanzaron de actividades. Claro. Pero lo más importante es que tú te suscribas a este canal, que le des like, que nos sigas a nosotros en estas redes, obviamente. Ahí ves. Síguelo ahí, síguelo. Para seguir creciendo, vamos a seguir trayendo temas, vamos a seguir temas como este. A la gente le gustó bastante la leche condensada. Sí. Estuvo bastante fuera de lo común. El de la mafia también estuvo bueno. El de la mafia le gustó bastante a la gente, Sí. tuvo bastantes likes, gracias por esos likes. Y bueno, pronto venimos con personajes, con historia, con objetos o con cualquier maldición que se nos pase en la cabeza. Suscríbanse. Yeah, you already know.